Thank you, everyone who's watching us live right now. We're going to have a conversation in Spanish, so sorry, the non-Spanish speakers. Yeah, we can get started now. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Ballesteros. Soy un reportero con Injustice y conmigo está la abogada Kate Ramos. Buenas tardes a todos. Me llamo Catarina Oque Ramos. Soy una de las abogadas con el Centro Nacional de Justicia para Migrantes. Somos aquí en Chicago. Yeah. Sí, de nuevo, buenas tardes a todos. Nuestra plática será completamente en español y será disponible como video cuando terminemos y podrán ver y compartirlo. El video será guardado en la cuenta de Instagram de Injustice Watch y también de Borderless Magazine, una publicación digital enfocada en reportajes sobre inmigrantes en Chicago. Antes de empezar, Kate ya se dijo un poco de dónde trabaja ella, pero de hecho, Kate, ¿lo puedes decir otra vez en español? Porque yo lo tengo en inglés, pero no sabía que ustedes traducían el nombre. ¿Mande? El nombre de National Immigrant Justice. Oh, sí, es el Centro Nacional de Justicia para Migrantes. Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Aquí y que igual aquí está en Chicago, es una organización sin fines de lucro que representa a inmigrantes en sus procesos de deportación, además de otros servicios. Kate es de los suburbios de Chicago y es de familia mexicana, al igual que yo. Y su servidor aquí, por los que no me conocen, me llamo Carlos Ballesteros de nuevo, soy un reportero y he escrito y reportado sobre la comunidad inmigrante aquí en Chicago ya por unos años, primero con el Chicago Sun-Times y ahora con... Se enfocará en la cadena de condenas a deportación, es decir, personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos corren el riesgo de ser deportados si son encontrados culpables de ciertos tipos de crímenes, sin importar si son residentes permanentes con Green Card o si las convicciones ya tienen años de haberse sido cometido. Es un proceso muy complicado y las respuestas que daremos hoy serán muy básicas, pero queremos empezar esta conversación especialmente para inmigrantes que tengan preguntas sobre este aspecto y ojalá este video pueda servir de un recurso para ellos. Para empezar, Kate, y por cierto, sí, antes de comenzar, si ustedes tienen preguntas mientras estamos platicando, por favor, pónganlas en el chat y al final veremos si tenemos tiempo para poder contestar algunas de ellas. Ahora sí, para empezar, Kate, cuéntanos un poco sobre el caso de Alejandra Cano, una de tus clientes que es residente, pero su récord criminal la ha puesto en riesgo de ser deportada. ¿Cómo fue que las autoridades de inmigración se encontraron a Alejandra? ¿Y qué nos dice su caso sobre las maneras en que las leyes de inmigración ponen en riesgo a los que no son ciudadanos, pero son condenados a crímenes penales? Claro. Pues para empezar, como ha dicho Carlos, esto solo es una charla, pues por esto no voy a dar avisos migratorios ni avisos individuos. Si tienen una pregunta sobre su caso específica, por favor, habla con un abogado. Voy a decir esto mucho. Esto solo es una charla, no es ninguna forma de avisos de la ley, de la migración. Es solo para empezar esta discusión. Pues además, muchísimas gracias a Carlos, a Injustice Watch, a Borderless Magazine, hablar de tener esta conversación con ustedes. Mi cliente Alejandra es un caso un poquito complicado, pero es un buen ejemplo de los riesgos que una persona puede encontrar cuando tienen una historia de contacto con el sistema criminal, con el sistema de justicia aquí en los Estados Unidos. Alejandra, para empezar, es una mujer maravillosa. Es una miembro de su comunidad, es una madre muy buena, es una mujer muy poderosa y muy fuerte y ha sobrevivido mucho en su vida.
Desafortunadamente, en su camino, ella ha sido arrestado por algunos robos, algo que parece muy sencillo, ¿no? Como se dice, shoplifting. Ella nunca tenía una convicción de una felonía, no, ni un delito grave, nada así, solo estos delitos menores. Ella decidió viajar a su país para visitar su familia y cuando regresó a los Estados Unidos, desafortunadamente, el Border Patrol lo encontraron esta historia criminal. Y esto es algo que es muy común porque cuando una persona entra a los Estados Unidos, si son residentes, si son visitantes, no importa, la Border Patrol ahora chequea las huellas. Y cuando hagan esto, pueden encontrar esta historia criminal. Esto es lo que pasó con Alejandra. Después, ellos básicamente dijeron a ella que necesita presentarse en la oficina de ellos aquí en el centro de Chicago con copias de todo su archivo criminal. Y básicamente ellos estaban diciendo que ella necesita presentar a ellos a ver si ellos van a detenerla o van a empezar el proceso de deportación. Gracias a Dios que ellos no se pusieron a ella en detención por eso de deportación, pero por lo menos ella no está detenido. Sí. Y de nuevo, o sea, son cargos criminales no violentos No, que ya llevan años de haberse cometidos. exacto. Ella ha renovado la mica varias veces, nunca tenía ningún problema, pero cuando ella salió del país y cuando regresó, es cuando la Border Patrol encontraron esta historia criminal. Ahora con las computadoras, con los sistemas de Internet, esto es más común en que cuando una persona, una residente, entra a los Estados Unidos, el Border Patrol puede encontrar toda esta historia criminal y puede proceso de deportación con esta información. Right, sí, sí. Y Kate, dinos un poco sobre los tipos de cargos criminales que pueden rendir a alguien en riesgo de deportación. ¿Qué tipos de crímenes son los que ponen a los inmigrantes en riesgo? Y al igual a los residentes, como el caso de Alejandra nos demuestra que no solo son los inmigrantes indocumentados, no solo son los inmigrantes con visa, sino también residentes permanentes. Pueden ser deportados si son encontrados de algunos tipos de crímenes. Explícanos qué tipos de crímenes son esos. Claro, básicamente hay algunos niveles de crímenes. Lo más grande, lo más serio son las felonías agravadas. Básicamente esos son el asalto, el asesinato, pero también puede ser cosas relacionadas como las drogas. Y eso es muy importante porque, como por ejemplo aquí en Illinois, la marihuana es legal. Desafortunadamente, por las leyes federales, todavía marihuana es ilegal. Pues por esto una persona puede ser detenido por el uso de la marihuana aquí en Chicago, mientras que es legal aquí en el estado, pero por la ley federal ellos pueden usar esto. Esto es algo muy grave. La violencia doméstica, cualquier otro tipo de crimen violento así, pueden empezar el proceso de deportación. Pero que la mayoría de la gente no saben es que también un crimen que no es muy bien definido es yo voy a decirlo en inglés, pero es un crime involving moral turpitude. Básicamente esto es un crimen en que el gobierno piensa que esto es algo tan malo, que demuestran intención a hacer algo mal, en que necesitan ser castigados. Ser persona con malos morales, ¿no? De ser Exacto, exacto. Pero la definición de esto es, pues no es muy buena. Usualmente cosas como el robo, el shoplifting, son crímenes así. También puede ser cosas pues cosas más menores en que la gente no piensa que van a afectar su estatus. Y con esto hay un riesgo que pueden empezar el proceso de deportación. Y esto
Puede afectar a los residentes, también los indocumentados. Por ejemplo, mi cliente Alejandra, ninguno de sus arrestos eran felonías, eran totalmente parte de estos crímenes de malas morales. Sí. No, y como dices tú, es muy complicado y como no es muy bien definido, lamentablemente sí se necesita, al parecer, un abogado para poder entender o sea, exactamente lo que es posible. Entonces, y eso me lleva a otro aspecto del caso de Alejandra, es de que cuando ella estuvo en una corte criminal, tenía defensores públicos para sus casos criminales en la corte. Esos defensores públicos, ella dice que no le dijeron los riesgos que podrían salir después de ser condenada a estos crímenes. O sea, que los abogados no le dijeron este, accedes con la fiscalía y dices que eres culpable, te pueden deportar. O sea, ella dice que no le hicieron que no le dijeron que esa podría ser una posibilidad, aunque por ley los defensores públicos y cualquier defensor criminal debería decirle a esos inmigrantes. Entonces, ¿qué preguntas que debería un inmigrante, si se encuentra en esa situación, que ha sido acusado de un crimen, se encuentra en la corte, tiene un abogado criminal, qué preguntas debería hacerle ese inmigrante a su abogado y cómo debería decirle a su abogado sobre su estatus inmigratorio en ese proceso? Claro. Pues por lo menos aquí en Chicago, una inmigrante no debe tener miedo de hablar con, con su abogado sobre su estatus migratorio. En el estado de Illinois todavía tenemos protecciones en que estos abogados no pueden compartir esta información con ICE. También hay como el código de los abogados, ¿sí? En que todo es confidencial y un abogado no debe compartir ninguna información de sus clientes, que todo es confidencial. Esto es una protección muy importante y por esto la gente no debe tener miedo de hablar con sus abogados sobre su estatus migratorio. Cuando uno está en el proceso de este corte criminal, es muy importante a preguntar a su abogado cómo esto afectará a mí. Y si el abogado no sabe, y eso es muy común en realidad, la ley de migración es muy complicada, es muy difícil y es muy diferente de la ley criminal. Pues por esto los abogados criminal no saben estas cosas muy delicadas de la ley de migración. Pues por eso una persona debe preguntar, soy indocumentada, ¿cómo me afectará esta petición? Si um, algo que es muy importante a preguntar también es por cuánto tiempo me van a condenar en el cárcel, porque hay algunos perdones que dependen en cuánto tiempo una persona ha sido en el cárcel. Cosas así son muy, muy importantes. Um, y si una persona tiene un abogado y su abogado no sabe las respuestas, hay otras maneras en que esos abogados pueden obtener la información. Por ejemplo, nuestra organización tenemos un proyecto que se llama el Defenders Initiative. Y esto es un programa en que los abogados de criminal pueden mandar un correo electrónico a nosotros y preguntarnos si nosotros aceptamos esta petición, este plea, ¿cómo va a afectar a mi cliente? Y el correo electrónico de esto es, a ver, creo que es defenders@heartlandalliance.org. Y uno puede mandar un correo electrónico así a preguntar. También está en nuestra página web. Pero sí, es muy importante que la gente hablan con su abogado, que dicen todo. Um, Sí, o hay sea, un, solo para recaptar, o sea, está diciendo que, para empezar, es la obligación del abogado criminal, si no sabe las respuestas de esas preguntas sobre cómo los crímenes, los posibles condenas puedan hacer a un cliente deportado, es la obligación del abogado hacer esas preguntas. exacto. Y, y si es que no saben, tienen que
O sea, Deben hacer la búsqueda, el research, a ver. sí, Ajá. tienen que buscar la respuesta porque es su obligación. Exacto. Ya. También otra cosa que he visto es que un cliente no entiende que el proceso criminal está en inglés y o que no es por esto. Es muy importante que una persona dice, no entiendo qué está pasando, necesito un abogado o necesito un traductor. Um, También en los cortes, los jueces deben preguntar a la gente si ellos entienden lo que está pasando. Esto es parte de una decisión del Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí. Es muy importante que la gente sigan con que preguntan estas cosas. Pero sí, en el fin es la obligación del abogado a buscar estas respuestas. Y por eso no sirve de nada que el inmigrante se quede callado sobre su estatus inmigratorio si es que tenga estos problemas, si es que está acusado de algún crimen. O sea, le hace más mal no decir. Exacto. Y es un poquito difícil, ¿no? Porque todavía estoy diciendo, tienes el derecho a mantenerse en silencio, no debe hablar con nadie sobre su estatus migratorio. Pero con su abogado es muy importante que su abogado sabe qué es su estatus migratorio, porque ellos no pueden protegerse si no saben que es necesario. Y como he dicho anteriormente, esto debe ser confidencial. Este abogado no debe compartir esta información con ICE, con nadie. Sí. Sí, sí. Y Kate, para esos inmigrantes que ya han sido condenados, que ya han sido culpables, encontrados culpables por una corte criminal de algún crimen que le pueda hacer que le quiten la residencia, por ejemplo, o que lo pongan en deportación. Eh, pero aún no se encuentra o sea, en esos procesos. O sea, ahí todavía no los han agarrado. Han sido culpables en la corte criminal, pero no han sido en la deportación en la corte de inmigración. ¿Cuáles son tienen recursos esos inmigrantes para poder, por ejemplo, salir del país? O sea, ¿cuáles son las opciones de deportar? Um, pues como siempre, voy a decir, primero habla con un abogado. Antes de viajar, habla con un abogado, porque un abogado, y no un notario, un abogado. Hay una diferencia aquí en los Estados Unidos. Y un abogado es un oficial de la ley, es un oficial del corte y ellos pueden hacer estas búsquedas, pero un notario no lo pueden hacer. Pero habla con un abogado, ver si tiene opciones. Um, en realidad, si hay mucho riesgo, vamos a decir que no debe viajar. Y yo sé que esto puede ser muy difícil a la gente, a los residentes que quieren ver familia. Yo sé que es difícil, pero con este riesgo, usualmente decimos que uno no debe viajar, porque siempre hay una posibilidad que cuando regresan el Border Patrol van a encontrar esta historia. O también, al igual que como han pasado en otros clientes de NIJC, que Sí, viajan y son parados por las policías en otros estados o en otras ciudades que sí cooperan con ICE. sí, ah, y ICE les manda la información y de ahí ya empieza sí. el proceso. Ujú. Todavía esto es una posibilidad también. Aquí en Illinois somos protegidos, tenemos leyes en que la policía no van a compartir la información con ICE, pero otros estados no necesariamente tienen esas mismas protecciones. Um, También sugiero que uno ten cuidado cuando están manejando. Yo sé que aquí en Illinois tenemos la licencia por los indocumentados, pero eso no será válido en otros estados. La otra cosa para tener cuidado es si uno está viajando cerca de la frontera, y esto incluso la cerca de Canadá. Yo tengo varios clientes que he visto que están en el proceso de deportación porque fueron a Niagara Falls, y esto es en Canadá. También a visitar familia como Buffalo, New York, y estaba tan cerca a la frontera y la Border Patrol empezaron a preguntar sobre su estatus. Si uno está en el avión,
adentro de los Estados Unidos, Migración, la Border Patrol no deben entrar el avión a preguntar cosas. Hemos visto esto ocurriendo, pero no deben. Yo sé que por ahora es un poquito más difícil para viajar por avión porque uno necesita un Real ID y esto no es disponible en la mayoría de la gente sin documentado. Pero uno debe tener cuidado en realidad de todas maneras de viajar. Sí, y como de nuevo, para regresar y terminar con el caso de Alejandra, algo muy importante que para mí cuando estaba reportando sobre su caso, es de que ya habían pasado 5 años desde que no haya tenido ningún encuentro con la policía, ningún encuentro con las cortes criminales. Ella ya había pagado su deuda a la sociedad para los crímenes que sí fue condenada, para los crímenes que sí fue vista culpable. Pero o sea, no importa cuando se toma en cuestiones de migración, ¿verdad? Sí, desafortunadamente no importa cuándo ocurrió. Yo he visto clientes que fueron arrestados había como 20 años y cuando se encontraron en la migración empezaron el proceso de deportación. Quiero decir que hay maneras de alivio que existan en el proceso de deportación. Si uno tiene estos crímenes, todavía pueden hacer un defenso en frente del un juez de deportación. Esto es lo que vamos a hacer con Alejandra. Hay un proceso que se llama la cancelación de la deportación, en que podemos demostrar a la juez que estos sí son delitos menores, que ella sí ha cambiado su vida. Estos ocurrieron, como dijo, y chance aquí en los Estados Unidos. Y esto también es muy importante que la gente hable con un abogado porque a veces estas maneras de alivio existen y presente en los Estados Unidos por mucho tiempo, que tienen una comunidad aquí en los Estados Unidos. Con esto, pero sí, sugiero que una persona habla con un abogado porque hay una chance mientras que están en el proceso de deportación que pueden aplicar por este alivio. Sí, sí. Bueno, Kate, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y a todos ustedes que se sintonizaron. De nuevo, el video será disponible después de que acabemos la transmisión. Será disponible en la página de Borderless Magazine, al igual que Injustice Watch, en nuestras páginas de Instagram. Gracias de nuevo, Kate, y a todos. Y no sé, si quieres decir algo más, Kate, aquí al terminar. Pues muchísimas gracias a todos. Si uno vive aquí en Chicago y tienen preguntas, si quieren hablar con un abogado, pueden llamar a nuestra organización. Como dijo Carlos, somos un sin lucro y trabajamos con los que necesitan ayuda de migración. Pues por eso, si uno quiere llamar a nosotros para hacer una consulta, el número de hacer esto es 312-660-1370. También pueden, pues sí, pueden llamar a nosotros, pero sugiero que si tiene preguntas sobre su estatus migratorio, que habla con un abogado. Sí. Y gracias por invitarme de nuevo para hablar con ustedes. No, sí, ojalá podamos platicar de nuevo después. Cuídense todos, muchas gracias de nuevo y hasta luego. Bye. Bye. Gracias, Kate.